Muy bien, oramos y empezamos. Padre, esta mañana una vez más nos acercamos delante de ti y ahora queremos escuchar tu voz. Gracias por ese hermoso tiempo de escuchar a los varones, cómo has usado tu palabra, la vida de otros hermanos para edificar sus vidas. Gracias, Señor, tú solo puedes hacer esa obra en los corazones. Y estamos acá, todo este grupo de tus hijos, para escucharte a ti. Queremos estar con nuestros oídos dispuestos a oír tu voz. Háblanos, Padre. Lo necesitamos comer de tu palabra, necesitamos alimentarnos. Vivifica nuestra alma, Señor. Muestra áreas que tenemos que cambiar. Ayúdanos, danos de tu gracia, Padre. Te lo pedimos, que la obra de tu Espíritu Santo ahora se observe en nuestras vidas. Oramos agradecidos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Les pido que abran su Biblia en Hechos, capítulo 17. Hechos 17. Y el día de hoy vamos a ver el Evangelio, cómo llega a Berea. Y el tema es este. El Evangelio llega, a Atenas. El Evangelio llega a Atenas, una ciudad idólatra. Estuvimos viendo cómo Cristo sigue haciendo su obra, cómo siguió haciendo su obra en el primer siglo, usando a Pablo y sus colaboradores. La tarea no era fácil. Y lo que ellos han observado es el antagonismo que han vivido. Porque mientras Pablo y los demás colaboradores llegaron a Filipos, como lo vemos en el capítulo 16, vimos esa gran oposición y a Pablo lo llevaron a la cárcel. Pero también vimos que en medio de su obediencia Dios los acompañó. Y se vio que Dios los acompaña cuando Dios los libera de manera milagrosa ahí en la cárcel. Y toda esa escena con el carcelero de Filipos. Luego ellos siguen haciendo la tarea de evangelizar. Y luego llegan ellos a Tesalónica. Primero en Filipos, luego en Tesalónica. Y en Tesalónica, capítulo 17, vimos cómo también se oponen los antagonistas, se oponen a la palabra de Dios. Pero ellos, después de predicar y luego de Dios, cómo Dios trae frutos a través de la predicación, ellos tienen que salir. Y cuando ellos salen, ahora llegan a Berea. Y justamente hace 15 días atrás o la semana pasada estuvimos viendo cómo ahí en Berea también Pablo predica el evangelio y también Dios trae frutos. Pero los de Tesalónica, con el enojo y la ira, tienen que hacer algo. No hacen ellos, descienden hasta Berea y arman un tumulto y la gente ahora quiere tomar a Pablo y a los demás y tomarlos. Y ellos ahora tienen que salir. Y hemos visto cómo Dios, de manera providencial, usa a los creyentes para cuidar a los predicadores. Y entonces vimos cómo hermanos acompañan a Pablo y Pablo llega a Atenas. Y ahí arranca el versículo 16, Pablo en Atenas. Y también hemos observado cómo Silas y Timoteo se quedaron en Berea, pero luego llega la noticia que ellos tienen que alcanzar a Pablo allá en Atenas. Y nos hemos quedado expectante de ahí qué va a pasar, qué va a suceder hacia adelante. Bueno, hoy quiero ver contigo cómo el Evangelio llega a Atenas, una ciudad idólatra. ¿Está bien? Y antes de ver, quiero citar un proverbio. Y ayer con los hombres jóvenes meditamos en este proverbio. Dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, en la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotras clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Cité el capítulo 8 del libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios, ahí en el capítulo 8,
Salomón, en este caso, personifica a la sabiduría. La sabiduría es abstracta. La sabiduría no tiene voz, no tiene una boca, no tiene pies, no tiene cuerpo, pero le personifica como aquella sabiduría que da su voz, clama en un lugar. Y es interesante cómo Pablo llega a Atenas. Y ahí en Atenas, ustedes saben que es la cuna de la filosofía, la cuna de la sabiduría. Pero ahora tienen que oír la verdadera sabiduría. Y es lo que vamos a ver esta mañana. ¿Qué hace la sabiduría? ¿Cómo un hombre es movido para que se proclame la sabiduría? ¿Cómo nosotros también debiéramos en nuestros hogares, cómo reaccionar cuando vemos el pecado? Y Pablo va a ser un gran ejemplo para esto. Así que vamos a ver Hechos 17, del 16 voy a leer, hasta el 34 es la predicación y va a estar separado en dos partes. La primera parte lo vamos a ver ahora del 16 hasta el versículo 23. Y la otra parte, que es el próximo domingo, vamos a ver desde el versículo 24 hasta el 34. Entonces vamos a ver a Pablo, que es cómo es provocado para proclamar el evangelio y anuncia al Dios no conocido, y esto resultará en rechazo y salvación. Ok, entonces permítanme leer Hechos 17, verso 16. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de su sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Bueno, hasta acá la lectura.
Hay mucho para reflexionar y pensar. Entonces, permítanme hoy ver eh, cómo este hombre reacciona ante esta circunstancia. Así que, en primer lugar, provocado por causa del pecado para contender con el evangelio. Ese es el primer punto. Provocado por causa del pecado para contender con el evangelio. Cuando vi esta primera parte, pensé, ¿cómo reaccionamos cuando observamos pecados en otros? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos empuja? ¿Hay algo legítimo en esto? Y acá ves a un hombre que va a ser empujado, movido por algo especial. Y entonces Pablo va a ser un ejemplo. Y acá vamos a gastar tiempo observando a Pablo cómo de manera particular ve un asunto y ahora es movido, es provocado para tomar acciones. Y quiero ahí que nosotros observemos qué debemos hacer nosotros cuando veamos algún asunto también. No solo eso, la próxima semana vamos a ver el contenido de esa predicación. Hoy vamos a ver qué nos debe empujar y qué debemos buscar y anhelar. Así que en primer lugar te dije provocado por causa del pecado para contender con el evangelio. Y empieza diciendo, mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿A quiénes? A Silas y a Timoteo los esperaba en Atenas. Pero acá viene esta primera palabra, su espíritu se enardecía. Y antes de ver su espíritu se enardecía, es importante señalarles algunas cosas de Atenas. Hermanos, sabes que desde los atenienses, desde niños y los jóvenes eran educados en retórica, filosofía, gimnasia, y ahí era considerado la cuna de la filosofía. Era considerado la cuna de la civilización occidental. Por ejemplo, si tú investigas un poco, vas a llegar a estas conclusiones. Ahí se elaboraron uno de los templos más imponentes del mundo antiguo. Por ejemplo, ellos diseñaron máquinas increíbles. Su templo, por ejemplo, fue construido con más de 22 bloques de mármol que pesaban más de 100.000 toneladas. Una estatua que tenía más de 10 metros de alto, hechos de oro y marfil. Y algo que me llamó la atención es que ahí es donde empezó lo que se podría pensar esta idea de se me va de la mente porque no la anoté, esta idea de la democracia. Ahí empezó todo esto. Y ellos comenzaron a instituir toda esta forma de cómo manejar esa sociedad donde había mucho conocimiento. Y ahí se constituyeron esos fundamentos de la democracia. Esta ciudad, es más, influenció a más de 200 ciudades. De allí salieron los primeros que eran buenos en la escultura, eran buenos en la matemática, buenos en filosofía, literatura, arte. Bueno, puedes ir investigando y encontrarías tantas cosas de esta ciudad. Pero esta ciudad, a pesar que tenía todo ese auge y todo lo que es el conocimiento, va a escuchar el mayor conocimiento, la mayor sabiduría. Bueno, esto es Atenas. Entonces Pablo está ahí en Atenas, pero sucede algo. Fíjate el pasaje, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Si te das cuenta ya de entrada, Pablo no está teniendo celo por la sabiduría que otros tienen. Pablo no está movido porque otros tienen algún título o han crecido en una escuela para tener una gran retórica. Pablo no piensa nada de eso. Eso no le motiva a Pablo. Pablo lo que está haciendo es un hombre que está guiado por el Espíritu Santo. Y él lo que primero observa es el pecado. Cómo a toda una ciudad lo tiene sumergido, lo tiene como prisioneros. Y eso ocasiona en Pablo algo. Y esta es la expresión que Lucas usa. Su espíritu se enardecía. Lo que quiere decir es que está incitado, está fomentado a una reacción, está provocado. En un sentido está irritado a tal punto de hacer algo.
No sé cuántas veces esto sucede en nosotros. Que pasa, vemos algo y somos incitados. Esta idea de nuestro espíritu se enardece. Pero tenemos que tener cuidado porque no muchas veces, y gran parte dijera, que es por cosas legítimas y reaccionamos de manera apropiada. Acá Pablo ve toda una ciudad que está hundida en la idolatría. Entonces pensaría así, hay muchas razones para que nos sintamos irritados por causas injustas. Y sí, como ve acá Pablo, por la idolatría. Podemos también estar nosotros irritados por la injusticia, pero sí hay algo que debe empujarnos. ¿Sabes? No se trata de las cosas que las personas hacen, sino se trata del estado en el que se encuentran. En eso hay una gran diferencia. Yo puedo tener mis hijas, saben que tengo hijas, y ellas pueden mostrar pecados, pero las cosas que hacen no me deben empujar a reaccionar, sino el estado en el que están. Y Pablo está ahí observando algo, en el estado en el que se encuentra. Entonces van a tomar decisiones. Alguien ayúdame atrás, hay un hombre atrás, afuera. Gracias. Entonces, el hombre, ¿qué es? El hombre es prisionero del pecado. Pero, ahora, ¿cómo nos sentimos cuando vemos a alguien que está sometido en algún pecado o idolatría? ¿Cómo reaccionamos? A veces creemos que estamos tomando en serio sobre esas realidades que otros viven a nuestro alrededor, como algún pecado, como acá se señala la incredulidad. Y miraba algo así como particular que comúnmente pasa, ¿no? De manera práctica pensando, por ejemplo, nuestros hijos. Nos enojamos, pero a veces creemos que esto es la idea de ir contra el pecado, enojarnos. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque a veces solo queda en enojo. Declaramos nuestra frustración porque no están cumpliendo nuestros estándares. Les gritamos, les comparamos con otros. Ahora, no solo esto pasa de padres a hijos, sino pasa de hijos con padres, porque se enojan, se airan, se enojan del padre que tienen. ¿Por qué no tuve otro padre, otra madre? Y están airados, reaccionan. O sea, sí hay una reacción, pero no es la reacción que Pablo tiene acá. Vuelvo a decirte, esta es la idea de que Pablo no está motivado por lo que hacen, sino por cómo están ellos, cómo existen, qué practican en el sentido, pero dónde está el estado de su alma. Y Pablo está interesado en ese asunto. Y entonces ocasiona en Pablo un celo. Y entonces nosotros, hermanos, debemos reaccionar de esa misma manera. Debemos reaccionar empujados por intereses mayores, no empujados por nuestros propios intereses. A veces reaccionamos de una manera inapropiada frente a hermanos de la propia iglesia, porque lo que está haciendo el pecado de mi hermano me está molestando y entonces está haciendo un obstáculo para mis propios beneficios. Y entonces lo que ocasiona en mí es ira. Y ahora estoy excitado, estoy irritado y provocado. Y entonces muchas veces agarramos la escritura para golpear a la persona. Esto no hace Pablo. Pablo ve el pecado, pero va a ser provocado con un celo, un sentido santo, deseoso que esta gente oiga la verdad, escuche de manera inmediata. También pensé esto. He tratado situaciones con muchas personas y lo he visto en mi propia vida. He visto que a veces veo el pecado y a veces pasa por alto el pecado. En un sentido, no lo trato. No trato el asunto y digo, sí, es grave el asunto, pero luego me ocupo en mis intereses personales. Simplemente señalé, simplemente grité o simplemente reaccioné y le dije todo, desfogué mi ira y luego quedó ahí. Y creo que con eso hice algo. Y luego me ocupo de mis cosas y mis intereses.
Acá Pablo no hace eso. Pablo no suelta su ira. Lo que Pablo aquí hace, toma interés. Y este es un asunto importante. Jamás debemos pasar por alto los pecados que vemos. Pero no por otra vez, no por mis intereses, es por el bien de mi prójimo. Hablando a creyentes, por el bien de mi hermano. Y pensemos así, pienso en los padres. Cuando vemos un pecado en nuestros hijos, no es pasar por alto el pecado de nuestros hijos. Vemos el pecado y debemos tomar como algo serio, un asunto serio. No pasar, ¿cómo es pasar por alto el asunto? Pasar por alto el asunto, solamente señalar y luego olvidarme y luego seguir haciendo mi vida cotidiana. Pero cuando yo tomo en serio el asunto, voy a tratar el tema. Tratar el tema tiene que decir, luce ahora, hablando. Y acá Pablo hace eso. Pablo ve toda una ciudad que está hundida en la idolatría. Su espíritu se irrita, está provocado. Y ahora va a usar la escritura para hablar. Entonces Pablo aquí está consciente de que estas personas necesitan el evangelio. Él termina de esta idea, no enardecido, provocado por la situación. Y esto es lo que tenemos que hacer. Fíjense, otro detalle acá. Mientras Pablo, dice el pasaje, los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. ¿Por qué? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué hizo Pablo? Dice, la idea de viendo es contempló. Para que él pueda encontrar esta escritura al Dios no conocido, él tuvo que caminar. Él transitó por las calles de Atenas y le llamó la atención toda la idolatría. Le llamó la atención todos los ídolos que tenían. Le llamó la atención que no son hombres incultos, son hombres cultos. Son hombres que tienen filosofía, tienen retórica, o sea, pueden hablar muy bien. Ahí está la cuna de la sabiduría. Pero por más que haya eso, le llama la atención a Pablo que estos están hundidos en esta realidad. Y esta es la idea de contemplar. Contempló cómo estaban entregados ellos. Ahora, cuando pensé en Atenas, con esta característica de la idolatría, y quiero meterme en esto, de la idolatría, podríamos pensar que Atenas es un ejemplo de la descripción que Romanos dice. El libro de Romanos dice, fíjense, Romanos 1, capítulo 1, versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hablando de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta acá. No es que ahí, en Atenas, nace es la cuna del saber. Sí. ¿Acaso ellos no tienen la capacidad para levantar la mirada y ver la creación? Claro que no. Ellos tienen la capacidad. Porque son hombres sabios. Pero estos hombres sabios son estos. Son lo que dice el versículo 21, fíjense. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Atenas es el vivo retrato de esto, de gente sabia, pero ignorando
solamente al ver la creación, tapando sus ojos y haciendo dioses según sus propios deseos. Hacían ídolos. Entonces, la idolatría revelaba la profunda oscuridad que existía. La idolatría revelaba la rebeldía que tenían frente a Dios. La idolatría, hermanos, es un signo de que aborrecen al Dios verdadero. Es un rechazo abierto a Dios. La idolatría declara en la profunda bajeza moral que se encontraban. Simplemente estos hombres, al tener muchos ídolos, te da una idea de toda la bajeza moral en el que vivían los atenienses. La idolatría declara el recóndito estado del corazón del hombre. Hermanos, la idolatría exige que Dios no esté en el lugar que tiene que estar. Los hombres que son dominados por la idolatría han quitado a Dios del lugar donde tiene que estar. ¿Por qué es necesario observar esto? Porque Pablo, una y otra vez, va a hablar y va a señalar el pecado de la idolatría. Aunque nosotros hemos sido salvados, creemos en Dios como el único Dios verdadero, pero ahora van a venir engaños de corazón. Y vamos a comenzar a levantar otros ídolos. Y vamos a poner a otros objetos, personas, circunstancias, cosas que van a querer ocupar ese lugar que solo Dios tiene que estar. Fíjate, por ejemplo, lo que dice Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Luego termina ¿qué? ¿Qué es? ¿Sabe lo que está diciendo acá? Esta idea que es idolatría está señalando a todos los pecados que la antecedió. Fornicación puede llegar a ser ¿qué? Idolatría. Impureza llega a ser idolatría. Pasiones desordenadas llega a ser idolatría. Avaricia llega a ser idolatría. Pablo dice, haced morir eso. La inmoralidad para algunos puede ser una idolatría, un ídolo que no pueden dejar abandonar. Las impurezas sexuales puede ser para otros un ídolo y lo tiene esclavizado. Cuando ya el Señor lo liberó, el Señor ya rompió esas cadenas que lo ataban. Pero ¿cómo puede ser posible que el creyente, como si pusiese su mano voluntariamente, dispuesto a que le encadenen otra vez? Es imposible, porque hemos sido liberados. Por eso Pablo dice, haced morir. Nada de esto debiera ser nuestros ídolos. Ni el dinero, ni el sexo, ni pasiones desordenadas. Nada debiera atarnos. Otro pasaje que te señala Pablo de la misma manera es 1 Corintios 10, del 13 al 14. Fíjate. Y este primer pasaje lo conocemos. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación que la salida para que podáis soportar. Pero no leemos el versículo 14. ¿Qué dice el 14? Por tanto, amados míos, ¿qué? Huid de la idolatría. O sea, sí nos gusta ese pasaje para pensar que Dios nos va a fortalecer y nunca nos va a abandonar en el tiempo de la prueba. Pero nos olvidamos esta parte. Huyan de la tentación. Huyan de la idolatría. Porque los pecados pueden llegar a ser un ídolo. Cualquier pecado, cualquier tentación va a querer ocupar el lugar que a Dios le corresponde. Por eso huyan. Entonces,
Tesalónica era Atenas era una ciudad hundida en la idolatría. Pablo en Efesios 5:5 lo va a decir de esta manera. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Fíjate, ahí lo señala al que le gusta el dinero como alguien que es idólatra, persigue el dinero. Idólatra, dice, no tiene parte, no tiene herencia en el reino de los cielos. Entonces, Atenas es una ciudad caracterizada por tener muchos ídolos. Claro, diríamos, nosotros no tenemos esos ídolos como los atenienses. Nosotros no tenemos ninguna estatua en nuestra casa. Quizás alguno esté pensando y tenga algo acá. Tiene que reflexionar. Pero los creyentes que estamos pensando, diríamos, no tenemos nosotros ninguna escultura, nada levantado. Pero valemos bien nuestros corazones frente a este pasaje. A ver, fíjense, Mateo 22:37. Mateo 22:37. Y ahí está hablando Jesús. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. A ver, decimos no tengo ídolos. Y este pasaje es un buen pasaje para evaluar si no tenemos ídolos. ¿Es verdad que Dios es exclusivo en mi vida? Porque Él debe ser colocado en ese lugar donde mi amor, toda mi alma, todo mi ser, toda mi atención debe ser Él. Si no es así, no digamos que amamos a Dios y no digamos que no tenemos ídolos. Si Él no está en Él no está colocada todos mis anhelos, toda mi pasión, mi mente gira alrededor de lo que Él es, de su carácter, su persona, no digamos que realmente Él es exclusivo para mí. Puede ser que haya ídolos en el alma, que los tenemos ahí, que le damos ese lugar que Dios tiene que ocupar. Porque, querido hermano, de la misma manera que todos los ídolos no satisfacen el corazón, nada de lo que nosotros queramos perseguir nos va a satisfacer el alma. Nada. Prometen calmar la ansiedad del alma, pero el hombre queda más vacío, más vacío. Y los atenienses tenían esta verdad. ¿Por qué crees que tuvieron tantos ídolos a tal punto que van a poner a un Dios no conocido? O sea, ellos quieren tener todo, estar satisfechos. Y no les complacía. Quedaban insatisfechos. El ídolo promete y no da. ¿Y cuáles ídolos podrían ser? Anoté algunas cosas. Personas, hijos, padres, hermanos, tíos, una relación con una pareja, ellos mismos. Objetos, una casa, un vehículo, prendas, artículos como celular, laptop, videojuegos, dinero, droga. O cosas inanimadas, conocimiento, sentimiento, romance, supuesto amor, felicidad, tranquilidad, paz, fuerza, astucia, belleza, un momento especial, viajes, un momento de trabajo, un título, un nombre, el mundial de fútbol. Animales, gato, perro, aves, peces, etcétera. Lugares, un país, una ciudad, un pueblo, una zona, una fiesta, un parque, etcétera. Pecados, fornicación y todo lo que hemos hablado, todas esas inmoralidades, avaricia. Estas cosas reclaman el lugar que solo Dios tiene que ocupar. Todo esto se podría convertir en ídolos en el corazón. Todos estos podrían capturar nuestra atención. Y todos estos van a reclamar nuestro ser. Entonces pensemos, ¿qué adoran? ¿Qué adoramos? ¿Es verdad Dios es nuestra adoración? ¿Es verdad que le estamos dispuestos a servirle a Él a cualquier costo? Fíjate lo que dice Jeremías 10, 3 al 5. Jeremías 10.
dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron. Lo vuelvo a citar, del 3. Jeremías 10:3. Porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Vanidad. Porque leño del bosque cortaron. Obra de mano de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden ¿qué? Andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer ¿qué? Mal. Ni para hacer bien tienen que poder. Todas estas cosas, hermanos. Qué triste es que podamos buscar satisfacción en ídolos. Algunos en eso, literalmente, otros en esas otras cosas que se mencionó, quieren ocupar ese lugar. Seguramente habrás leído, creo que las mujeres en algún momento leyeron el libro Ídolos del Corazón, de Elise Fitzpatrick. Y en su libro señala de manera, diríamos, buena, magistral, lo que es el ídolo. Escúchenme lo que dice. Dice, la idolatría es pecado que tiene su origen en la mente, en nuestros pensamientos, creencias, juicios e imaginaciones. Hacer ídolos es creer que podemos asemejar a Dios a algo. ¿Qué es hacer ídolo? Dice, es asemejar a Dios a algo. Y tienes que pensar que Dios no tiene comparación a nada. Dios es Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 50. Acompáñame ahí. Este salmo es hermoso salmo. Es Asaf el que escribe, Salmo 50. Dice el versículo, antes de leer, está en el versículo 21, pero fíjate lo que dice el 1. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Verso 6. Los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. 7. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tu holocausto que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del campo y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca, metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Fíjate el 21. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería que yo como tú? Le está diciendo al impío, al malo, tú haces todo esto y tú crees que yo puedo, en otras palabras, satisfacerme en lo que tú me estás trayendo. Yo no necesito nada de ti, dice Dios, porque yo creé todo, a mí me pertenece los animales, si tuviera hambre yo lo como, porque todo es mío. Yo no soy como tú. ¿Sabes lo que es en nuestro caso, hermanos? Pensemos así. ¿Sabes?
¿Cuál es el peligro en la idolatría? Hacer de Dios un Dios a nuestra manera. Y caeríamos en la idolatría. Quizá tú no tengas ídolos de verdad. Y quizá no tengas nada de las cosas que hemos señalado, que no es una debilidad tuya, dinero, las cosas que hemos mencionado. Pero ¿sabes el peligro dónde está? Asemejar al Dios incomprensible, grande, majestuoso, soberano en todo. Hacer a ese Dios a tu manera. Y esta mujer le señala de manera exacta, así. Escucha lo que dice. Pensar de manera equivocada del carácter de Dios engendra idolatría. Escucha. Por ejemplo, si pensamos, ignoramos un Dios dócil o controlable o un Dios que se puede doblegar a nuestro capricho, estamos creando un ídolo. Si nos imaginamos un Dios que existe para alcahuetar nuestros deseos inconscientes y que se resigna frustrado porque no puede cumplir su voluntad, con nosotros estamos adorando a un Dios falso. A veces, de ese Dios verdadero y único, tenemos en nuestra mente un ídolo, la cual no es Él. Porque aquel texto dice, yo no soy como tú. Y les aseguro que algunos podríamos tener una mirada torcida del verdadero Dios. Tendríamos que orar, clamar, Dios, quiero conocerte. No quiero crear un Dios a mi manera. Tú eres Dios y quiero saber cómo eres para no hacer un ídolo, sino realmente reconocerte y no seas un Dios que complazca mis caprichos. Realmente tú eres Dios. ¿Y cómo es? ¿Sabes? Dios es así, el único verdadero, Deuteronomio 6:4, infinitamente perfecto y puro, Mateo 5:4, invisible, 1 Timoteo 1:17, inmenso, 1 de Reyes 8:27, eterno, Salmo 92, incomprensible, Salmo 145:3, todopoderoso, Apocalipsis 4:8, sabio, 16, Salmo 16:27, santo, Isaías 6:3, libre, Salmo 115:3, aquel que obra de acuerdo a su voluntad y para su gloria, Efesios 1:11, amoroso, 1 de Juan 4:8, misericordioso, paciente, abundante en bondad, Éxodo 34:6, recompensa a aquellos que dignamente lo buscan, Hebreos 11:6, es justo en todos sus juicios, Salmo 37:28, odia todo el pecado, todos los pecados, Salmo 5 de 5 al 6, y por ningún motivo salvará al culpable, Nahum 1 del 2 al 3. En este libro concluye así, dice, no es como nosotros si adoramos a un Dios que es cualquier cosa menos que esto. Él no es como nosotros. Si en algo descrito acá no lo comprendemos, estamos creando un Dios. Librémonos, cuidémonos de la idolatría. Dios, ¿se acuerdan el primer mandamiento que le dio a Moisés? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque Él se presentó como yo soy el que soy. Hermanos, saber que el pecado y la idolatría puede engañarnos. Y a veces este es el común denominador. Yo puedo ver que hay pecados que quieren tomar el lugar de Dios en mi propia vida y quieren ser los ídolos. La única garantía para salir de esto, es lo que Pablo va a hacer con los atenienses, de la escritura hablada, la palabra de Dios. Si veo el pecado en mis hijos y algo que les esté engañando les ha tomado como prisioneros, reclamando derecho, como ídolos, yo no tengo que ir y gritarlos, como se puede decir, no, volcar toda mi ira en ellos. No es así. Pablo nos da una enseñanza magistral. Terminamos, fíjense, volvamos a Hechos. ¿Qué hace Pablo? Verso 17.
Así que hace, discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Cuando Pablo ve cómo están estos atenienses, ¿sabe lo que hace? No se aira y va o no dice espera a Silas y a Timoteo, vámonos de acá, porque ¿para qué vamos a quedarnos acá? Que Dios nos consuma. No hace nada de eso. No golpea a nadie. No se aira. ¿Cuánto quisiéramos que esta dinámica haya en nosotros, no? Con verdad y misericordia se corrige el pecado. Y acá Pablo es un ejemplo. Pablo va a corregir con verdad. Y esta es la idea de discutir. Discutir es que Pablo argumentaba, hablaba, le hacía razonar. Y eso es la sabiduría. Y en Proverbios 8 dice que es razonable. Que quiere decir que cuando hablamos con nuestros hijos, podemos llegar a tal punto de decirle lo que dice Dios y comenzamos a explicarle y no le queda ningún argumento, sino que se va a quedar en su rebeldía. Obedecer o no obedecer, obviamente. Va a tomar una decisión, pero le hago razón, es razonable la escritura. Es la sabiduría de Dios. Y hace Pablo, discutía cada día. Y este es el común denominador que va a tener Pablo. Está en Hechos 17:2, lo hemos visto, que Pablo discutía. Hechos 18:4 también, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Esta es la idea de seguir argumentando, hablando de Dios. Y el 18 te dice algo, lo que pasa, ¿no? Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban, dice, con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, están dos grupos que se nos menciona, seguramente habría más que estos, y los epicúreos, ¿quiénes son? Ellos fundaron una comunidad en Atenas y ellos condenaban el exceso y enseñaban de una manera a vivir de una manera simple. Y los estoicos, o ahí estoicismo, también vivían ahí y ellos acentuaron las cosas prácticas para los problemas éticos. Entonces, como eran filósofos, discutían con Pablo, queriendo argumentar. Pablo no los ve como enemigos. Pablo ve como un lugar donde hacer ministerio. Hermanos, cuando vemos el pecado de otros, no son nuestros enemigos. No son enemigos. Es un lugar donde podemos hablar la verdad. No tienes familiares enemigos. Están cegados, esclavizados por el pecado y necesitan escuchar la verdad. Y Pablo va a hacer eso. El 18 dice, bueno, ellos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y acá está algo compactado, ¿no? Lo que dice Lucas nos cuenta esto, que predicaba de Jesús y la resurrección. Lo que quiere decir que Pablo predicaba de Cristo, predicaba del evangelio. Entonces, pensé esto. Mientras ellos están argumentando con sus creencias, Pablo está afirmando y acuñando el evangelio. Él no va a sumar filosofía para que el evangelio sea más atractivo para ellos. Solamente él descansaba en el poder de la palabra que transforma la vida. ¿Dónde está la esperanza para que mi hogar pueda afirmarse y caminar, digamos, en el temor de Jehová, mis hijos? Está en el poder de la palabra. No está en otro lugar. No tengo que traer el conocimiento de afuera, no tengo que traer un psicólogo, a los terapistas, no tengo que traer a nadie de ellos. Yo lo que tengo que hacer es abrir la escritura y hablarles del Dios de la escritura y decirles así es, dice Dios. Explicarles la palabra de Dios. Ellos necesitan escuchar la voz de Dios. Y Pablo predicaba de Cristo. Este es el mensaje que los hombres deben oír, porque no tiene comparación a este mensaje. Nada. Hermanos, de esto se trata. La idolatría es lo que quiere reemplazar a Dios. En este caso, aún la sabiduría para ellos era un ídolo. Pero nadie puede contra esa sabiduría por excelencia. Entonces, hermanos, no podemos
hacer frente a los pecados con ira o enojo. Nuestros hijos nos necesitan oír el Evangelio, las implicancias del Evangelio. Hay un salmo que dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace atender a los simples. La exposición de tu palabra. Ayer le decía en la escuela, cuando estoy enseñando a los de la escuela dominical, cómo exponer la narrativa, y justo terminamos ayer y les decía qué es la homilética y qué es la predicación. Y les decía, muchas iglesias ponen el énfasis en la homilética, en cómo se presenta el mensaje, más que en la explicación del pasaje. Y aún como maestros de la escuela dominical pueden caer en ese error, les decía. El error es que le damos énfasis a la homilética, y la homilética es la presentación. Puedo dramatizar la historia que voy a decir a los niños. Puedo traer láminas, puedo poner un PowerPoint, lo que sea, con tal de atrapar a los niños. No explico las palabras, simplemente no es nada. La escritura explicada es la predicación. Los niños necesitan escuchar en esa sencillez de los maestros la palabra de Dios que transforma la vida. O sea, yo puedo hacer un ambiente en mi hogar muy lindo, preparar un refrigerio, traer lo mejor, y todo eso va a ayudar. Pero hasta que no hablemos de Cristo, no hemos hecho nada. Debemos explicar de Cristo. Y acá Pablo habló de Cristo, la predicación, la exposición de tus palabras alumbra. Y dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Este es el mensaje, Jesús es verdadero, confronta con el pecado, nos revela la condición del hombre, revela el destino final del hombre. Eso es el evangelio. El evangelio declara cuán culpable es el hombre, desmenuza todos los supuestos argumentos que se levantan contra esa verdad, quedan reducidos, expuestos como mentira. Por lo tanto, Cristo debe ser predicado de manera fiel en nuestros hogares, hermanos. Y el evangelio contiene a ese Hijo divino, el Hijo eterno, tomando forma de hombre y muriendo en una cruz para que el justo juicio de Dios caiga sobre él. Y el evangelio contiene eso, el Hijo otorgando y diciendo, venid a mí, y os daré descanso. Ese es el evangelio. Y el 19, fíjense el 19, y tomándole le trajeron ¿a dónde? Al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos, ¿qué? Cosas extrañas. Y así es el incrédulo, no entiende. Pero ellos, como les gusta el conocimiento, hay algo nuevo acá, ¿no? ¿Escuchaste alguna vez lo que está diciendo este hombre? No. Hey, ven, te vamos a poner en el Areópago. El Areópago era como una montaña para que él comience a disertar, Pablo, ¿no? Y todos están atentos a escuchar. Dice, y ahí dice al final, porque todos, versículo 21, porque todos los atenienses, los extranjeros, que residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír que algo nuevo. Y entonces, verso 22, entonces Pablo, puesto en medio del Areópago, dijo, varones atenienses. Y lo vamos a ver el próximo domingo. Y ahí viene lo que va a predicar. Y él va a comenzar a desarrollar, a desglosar, a hablar quién es Dios. Y ahí vamos a maximizar la sabiduría por excelencia a estos hombres que habían encontrado una sabiduría humana. Cierro, hermanos. Hermanos, tenemos que estar alerta a nuestros propios corazones. Debemos reaccionar de manera adecuada frente al pecado de otros. Necesitamos decir con valentía y sabiduría. Recuerden que Dios no está compitiendo con ningún otro ídolo. Él es el único Dios verdadero. 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él no tiene comparación con nadie. No hay ningún ídolo que compita con él, ninguna sabiduría que compita con él. Y así que cuando escuchemos, por más que escuchamos hombres preparados en toda la ciencia, ellos necesitan del evangelio. No podemos sumar al evangelio ya de lo que él
tiene el Evangelio. El hombre necesita de Cristo. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.